Bienvenido a la emisora de Rey de los Reyes. Y el título de hoy se llama Cristo, la autoridad y el poder universal. En el libro de Hebreos capítulo 2 versículo 14 dice así: Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. De manera que tomaste dones para los hombres, dicho en otras palabras, sería: has recibido recompensas de tu Padre para los redimidos. Pero antes que todo esto ocurriera, con el desfile triunfal de los derrotados, se había producido la devoción de todo lo que el enemigo había conquistado cuando él le arrebató la autoridad a Adán y a Eva en el Edén. El Señor reconquistó toda autoridad al derrotarlo en su propio terreno. No solo sucede por nuestras culturas, temperamentos y personalidades diferentes. Aunque esto es real, no es aquí el tema de Pablo, sino por los dones diferentes que Cristo distribuye para el enriquecimiento de nuestra vida común. Pero antes que todo esto ocurriera, con el desfile triunfal de los derrotados, se había producido la devoción de todo lo que el enemigo había conquistado cuando le arrebató la autoridad a Adán y a Eva en el Edén. El Señor le conquistó toda autoridad al derrotarlo en su propio terreno. En el libro de Mateo capítulo 28 versículo 18 dice así: y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo capítulo 28 versículo 1. Y en el Mateo capítulo 28 versículo 19 dice así: y pues, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El libro de Colosenses capítulo 2 versículo 15 dice así: y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Así que necesitamos recordar que después de cada conquista del mundo antiguo había invariablemente tanto una recepción de tributo como una distribución del botín. Lo que los conquistadores obtienen de sus cautivos se lo deban a su propio pueblo. Los despojos se dividían, el botín se compartía. Al ascender Cristo al cielo, no volvería con las manos vacías. Al contrario, como resultado de su obra de meditación realizada, volvió al cielo triunfante, siendo totalmente dueño de la salvación para su pueblo. Ahora bien, Cristo recibió a fin de dar, había ganado con el fin de otorgar, recibió a estos cautivos con el propósito de darnos el reino, para la obra del reino. Después de la cita, Pablo añade como aclaración que el hecho de que Cristo subió, que quiere decir, sino que también descendió a la parte baja, o sea, a la tierra. Sin embargo, quizás la referencia sean aún más general, es decir, que Cristo descendió a las profundidades de su humillación cuando vino a la tierra, o posiblemente alusión sea a la cruz y a su experiencia de las bajísimas profundidades, las agonías mismas del infierno que Cristo soportó ahí. En Filipenses capítulo 2 versículo 5
hasta el 11 dice así: hay pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como alguno a que referirse, sino que se desposó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confió el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Describe su humillación más profunda, seguida por su exaltación suprema, que fue muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, de acuerdo. Efesios capítulo 1, versículo 21. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios capítulo 1, versículo 21. Y aquí por encima de todos los cielos, para llenarlo todo, para llenar todo el universo. Por lo tanto, lo que está en la mente de Pablo no es tanto el descenso y el ascenso en términos especiales, sino la humillación y la exaltación hasta última, trayéndole a Cristo a la autoridad y el poder universal como el resultado, del cual derramó sobre la iglesia, que dirige tanto el Espíritu para que more ahí, como los dones del Espíritu, para edificarla y hacerla madurar. En Efesios capítulo 4, versículo 10, el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, para poder llenarlo todo. Y aquí mucho más arriba de todos los cielos, para poderlo llamarlo todo. Por lo tanto, lo que está en la mente de Pablo no es tanto el descenso y el ascenso en términos especiales, sino la humillación y la exaltación, esta última trayéndole a Cristo la autoridad y el poder universal, como resultado del cual derramó sobre la iglesia, que dirige tanto al Espíritu para que more ahí, como los dones del Espíritu, para edificarla y hacerla madurar. Efesios capítulo 4. El carácter de los dones espirituales es extremadamente variado. Pablo dice específicamente ahora bien, hay diversos dones. Es importante recordar esto, porque muchos tienen hoy una visión muy restringida de lo que es carismática, porque gracias es charis y dones son carismáticas. Más aún es muy importante entender la diferencia entre ellas. Gracias salvadora, la gracia que salva a los pecadores, se da a los que creen, pero lo que pueden llamarse gracia del servicio, la gracia que equipa a los hijos de Dios por servir. La unidad de la iglesia se debe a la charis, la gracia de Dios, que nos ha reconciliado con Él. Pero la diversidad de la iglesia se debe a la carismata, los dones de Dios distribuidos entre los miembros de la iglesia. Por ejemplo, algunos hablan y describen acerca de los 9 dones del Espíritu, presumible, haciendo
una comparación extensa para artificial con los nuevos frutos del Espíritu. Presumiblemente haciendo una comparación extensa, pero artificial con los 9 frutos del Espíritu. Otros parecen estar preocupados, aún obsesionados, con solo 3 de los dones más espectaculares: lenguas, profecías y sanidad. ¿A quiénes son dados? Nuestra respuesta inmediatamente ha de ser que sí es que hay una amplia diversidad de dones, también habrá una amplia distribución. Los carismata no son prerrogativa de unos pocos selectos. Al contrario, el Nuevo Testamento nos da base para afirmar que todo cristiano tiene al menos un don espiritual, o capacidad para el servicio, por más dormido y inutilizado que tenga tal don. No se pueden separar la carismata del cuerpo de Cristo. Al igual que en el cuerpo humano, en el cuerpo de Cristo cada órgano o miembro tiene alguna función. Cada uno tiene una función diferente. Sin embargo, las 5 listas que se dan en el Nuevo Testamento mencionan entre todos, por lo menos vienen dones diferentes, algunos de los cuales son bastante menos llamativos o pocos sensacionales, como mostrar misericordia. Romanos capítulo 12, versículo 8. El que exhorta en la exhortación, el que da con libertad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Más aún, cada lista es diferente de las otras y de su selección de dones, de un modo aparentemente desordenado. Aún más, cada lista es diferente de las otras y de su selección de dones, de un modo aparentemente desordenado. Esto sugiere no solo que ninguna de las listas está completa, sino que ni siquiera las 5 juntas representan un catálogo exhaustivo. Sin duda hay muchas otros no figuran en la lista. Esto sugiere no solo que ninguna de las listas está completa, sino que ni siquiera las 5 juntas representan un catálogo exhaustivo. Sin duda hay muchos otros que no figuran en la lista. No podemos entender el propósito del don sin antes entender lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia. Cristo es la cabeza y nosotros somos los miembros. Bajo la dirección de nuestra cabeza, cada miembro tiene su propia función, que es distinta de la función del otro miembro. Por eso vemos el propósito de los dones. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice así: y él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Efesios capítulo 4, versículo 11. La palabra significa uno enviado con una comisión. Jesús tuvo muchos discípulos, pero seleccionó a 12 apóstolos. Un discípulo es un seguidor o un aprendiz, pero un apóstol es un representante divinamente nombrado. Los apóstolos tenían que dar testimonio de la resurrección. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 15 hasta 22. Por aquel tiempo Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. Un grupo como de 120 personas estaban
reunidos ahí. Y dijo: hermanos, tiene que cumplirse la escritura, en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guiar de los que prendieron a Jesús, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues, con el precio de su infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza, se reventó por el medio, y todas sus extrañas se derramaron. Y esto llegó al conocimiento de todo lo que habitan en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Al-Keldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito: que sea hecha desierta su morada, y no haya quien habite en ella, y que otro tome su cargo. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido, arriba uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Y por lo tanto tenían que haber visto personalmente a Cristo resucitado. Y por lo tanto tenían que haber visto personalmente al Cristo resucitado. 1 Corintios capítulo 9, los versículos 1 y el 2. No soy libre, no soy apóstol. No he visto a Jesús nuestro Señor. No soy vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, por lo menos para vosotros sí lo soy. Pues vosotros sois el sello de mi apostolado en el Señor. Hoy en día no hay apóstoles en el sentido más estricto del Nuevo Testamento. Estos hombres ayudaron a poner el fundamento de la iglesia, el fundamento de los apóstoles y profetas. Y una vez establecido el fundamento, ya no fueron necesarios. Dios autenticó su ministerio con milagros especiales. Hoy en día no hay apóstoles en el sentido más escrito del Nuevo Testamento. Estos hombres ayudaron a poner el fundamento de la iglesia, el fundamento de los apóstoles y profetas. Y a una vez establecido el fundamento, y ya no fueron necesarios, Dios autenticó su ministerio con milagros especiales, de modo que no debemos exigir estos mismos milagros en el día de hoy. Por supuesto, en un sentido amplio, todos los creyentes tienen un ministerio apostolístico. Como me envió al Padre, así también yo os envío. Pero no debemos decir que somos apóstoles. Hebreos capítulo 1, versículo 1 tal 4. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído. No sea nos desviemos, porque si la palabra habla por medio de ángeles, resultó ser inmutable, y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por lo que oyeron y testificaron Dios juntamente con ellos, todo por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad.
De modo que no debemos exigir estos mismos milagros en el día de hoy. Por supuesto, en un sentido amplio, todos los creyentes tienen un ministerio apostolístico. Como me envió al Padre, así también yo os envío. Pero no debemos decir que somos apóstoles todos. Intento de reproducir este ministerio en la iglesia actual es vano y muy pronto caerá en la herejía. Todo intento de reproducir este ministerio en la iglesia actual es vano y muy pronto caería en la herejía. ¿Y qué acerca de los profetas? Por lo general asociamos a un profeta con predicciones de eventos futuros, pero esto no es su función primaria. Un profeta del Nuevo Testamento es uno que proclama la palabra de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 28, dice así: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Efesios capítulo 3, versículo 5. Dice así, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Los creyentes de la iglesia del Nuevo Testamento no poseían Biblias ni el Nuevo Testamento estaba escrito y completo. Los creyentes de la iglesia del Nuevo Testamento no poseían Biblias ni el Nuevo Testamento estaba escrito y completo. Como entonces podían estar iglesias locales descubrir la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios compartía la verdad divina con ellos, con aquellos que poseían el don de profecía. Pablo indica que el don de profecía tenía que ver con la comprensión de todos los ministerios y toda ciencia, queriendo decir que por supuesto las verdades espirituales. El propósito de la profecía es edificación, exhortación, aliento y consolación. Los creyentes en la actualidad no reciben el conocimiento espiritual directamente del Espíritu Santo, sino indirectamente por el Espíritu, que les enseña la palabra. ¿Cómo entonces podrían estas iglesias locales descubrir la voluntad de Dios? El Espíritu de Dios compartía la verdad divina con aquellos que poseían el don de profecía. Pablo indica que el don de profecía tenía que ver con la comparación de todos los ministerios y toda ciencia. 1 de Corintios capítulo 13 versículo 2. Y si tuviera el don de profecía y entendería todos los ministerios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Queriendo decir, por supuesto, las verdades espirituales. El propósito de la profecía es edificación, exhortación, aliento y consolación. 1 de Corintios capítulo 14 versículo 3 dice así: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Los creyentes en la actualidad, no reciben el conocimiento espiritual directamente del Espíritu Santo, sino indirectamente por el Espíritu que les enseñaba la palabra. Otra vez, es necesario hacer una distinción en el sentido primario en que la Biblia utiliza la palabra un profeta. Era una persona que estaba en el consejo del Señor,
que escuchaba y hasta veía su palabra, y quien en consecuencia declaraba lo que procede de la boca del Señor y habla su palabra con fidelidad. En otras palabras, un profeta era un vocero o portavoz de Dios, un vehículo de su revelación directa. En este sentido, debemos insistir nuevamente en que hoy no hay profetas. Nadie puede pretender reclamar su inspiración comparable a aquella de los profetas canónicos o utilizar su fórmula introductoria, así dice el Señor. Si esto fuera posible, tendríamos que añadir estas palabras a las Escrituras, y toda la iglesia necesaria escucharás y obedecerlas. Este parece ser el sentido en que Pablo utiliza aquí la palabra. Pone a los profetas a continuación de los apóstoles, como en el segundo lugar profetas, y une a los apóstoles y los profetas como fundamentos de la iglesia y receptores de nueva revelación de parte de Dios. Efesios capítulo 2 versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Efesios capítulo 3 versículo 6, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio. Los profetas como fundadores de la iglesia no tienen sucesores, así como no los tenían los apóstoles, porque el fundamento ya ha sido puesto y terminado hace siglos, y no podemos agregarle nada en nuestros días. Los profetas como fundadores de la iglesia no tienen sucesores, así como no los tienen los apóstoles, porque el fundamento ya ha sido puesto y terminado hace siglos, y no podemos arreglarle nada en nuestros días. Después de los apóstoles y profetas, Pablo menciona a los evangelistas, portadores de las buenas nuevas. Estos hombres viajaban de lugar en lugar para predicar el evangelio y ganar a los perdidos, tales como Felipe así designaron en su actividad. Se describe en Timoteo. Hechos de los Apóstoles capítulo 21 versículo 8. Al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe, evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Hechos capítulo 8 versículo 26 hasta el 40. Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo: levántate y ve así al sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. Y he aquí había un único etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? Y él invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo
era como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasqueían, no abría él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y le dijo: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe abrió su boca y comenzó diciéndole esta escritura. Le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira agua, que impide que yo sea bautizado. Y Felipe dijo: sí, crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo: creo que Jesucristo es Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Mas Felipe se encontró en Azoto, y por donde pasaba anunciaba el evangelio de todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, repiten conmigo la oración de salvación, y dice así: Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador. Creo que moriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias al Padre por salvarme, en el nombre de Jesús. Y en cerrar voy a hacer una oración que el Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, se lo entregó a Aarón Moisés para la bendición de su pueblo. Se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Con esto lo dejo, mis hermanos. Que Dios me los bendiga, me los guarde. Que tengan una buena noche y un buen amanecer. Y acuérdense de darle gracias a Dios por tu día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.